El día de hoy, mi grupo y yo vamos a hablar sobre la democracia como forma de gobierno. Los integrantes de mi equipo son Josabeth Campos, Ada Camila Romero, Santiago Bonilla y Sara Núñez. Primero que nada, tenemos que saber cómo funciona un gobierno democrático. Esto funciona en base a la representación y la participación política, la soberanía nacional, o sea, la capacidad de tomar decisiones nacionales fundamentales que reside en las democracias en el total de la población. Las distintas opiniones políticas y tendencias de pensamiento deben poder expresarse y tener lugar de participación en el debate sobre cómo administrar la república, es decir, la cosa pública. Así, los mecanismos de consulta plebiscitaria, electoral o de otra naturaleza son los mecanismos que la democracia emplea para conocer la opinión del soberano y elegir a las personas y representantes encargadas de ejecutarla. Sin embargo, en las democracias no todo puede someterse a votación. Cada que vaya en contra de la democracia misma o en contra de los derechos fundamentales de nadie o que vulnere el Estado de Derecho pueden someterse a votación. Para garantizar dicho funcionamiento, los poderes públicos gozan de autonomía y autoridad. Estos son los tres poderes. Número 1. El poder ejecutivo, que es el que representa la conducción del Estado y propone el plan de gobierno al país para marchar hacia el bienestar común. Número 2. Poder legislativo. Es el encargado de redactar, modificar o derogar las leyes y de supervisar la acción del Ejecutivo. Además, suele consistir en un parlamento en el cual tienen voz las distintas fuerzas políticas y partidos políticos que hacen vida en el país. Y por último, el Poder Judicial, que es el encargado de interpretar las leyes y vigilar por el cumplimiento de las mismas, así como de defender los principios de los rectores y la Constitución. Son el único poder público que no es electo por votaciones, sino es designado por el Poder Legislativo. Los poderes públicos de esta manera están conformados por representantes que poseen un cierto margen de autoridad para decidir en el nombre del pueblo. Dependiendo del modelo de democracia, este carácter representativo será mayor o menor, y el pueblo estará más o menos involucrado en la toma final de decisiones sobre la conducción del Estado. Democracia como gobierno. La democracia es una manera de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación de manera indirecta o de manera directa, que confieren la legitimidad a sus representantes en sentido amplio. Democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales, y las relaciones se establecen conforme a mecanismos contractuales. La democracia va más allá de la perspectiva electoral. Se entiende como un sistema que promueve y permite el respeto irrestricto de los derechos y las libertades de las personas, la creación de oportunidades iguales para todos, la vigencia del Estado de Derecho, la formación de valores de igualdad, el respeto y la tolerancia, que forman una parte muy importante. Esto así, para que exista una democracia política, se requieren ciertas condiciones: Estado de Derecho, división de poderes, sufragio universal, elecciones limpias, periodicidad de mandatos y publicidad de los actos de gobierno, y también sistemas de control. La democracia puede expresarse en nuestra cultura, al dialogar, al tomar acuerdos y resolver problemas comunes. En nuestra convivencia cotidiana, la pluralidad se manifiesta cuando reconocemos que no puede haber una sola manera de entender la convivencia, ya sea durante lugares cotidianos que vayamos casi siempre o ya sea todos los días.
Tomando en cuenta el rol del concepto en el mercado del Estado moderno, se puede definir ya así como un método o como un conjunto de reglas de procedimiento para la constitución del gobierno y para la formación de las decisiones políticas, más que de una determinada ideología. Desde esta óptica, un régimen democrático implicaría, entre otras cosas, que sus órganos legislativos o ejecutivos estén compuestos por miembros elegidos por el pueblo de manera directa o indirectamente, que hayan ciudadanos sin distinción de raza, religión o condición social y económica, con capacidades para votar y elegir representantes, igualdad de votos y que prepondere el principio de mayoría sin afectar los derechos de las minorías. A eso se le llama la democracia formal. Otra acepción de la democracia se adjetivaría como sustancial y se remitiría a los principios e ideales característicos de la democracia moderna, donde se privilegia la idea de igualdad ante la ley e incluso en el ámbito económico o social, y la libertad del individuo. Frente al poder político, las instituciones que velan estos principios en mayor o menor medida pueden considerarse sustancialmente democráticas. Los tipos de democracia que existen. 1. Democracia representativa o indirecta. La democracia representativa, también llamada indirecta, es aquella donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes elegidos mediante el voto en elecciones libres y periódicas. 2. La democracia directa. La democracia directa es el modelo original de la democracia. Practicando por los atenienses en la antigüedad, se dice que existe una democracia directa o pura cuando son los mismos ciudadanos, sin intermediación de representantes, participan directamente en la toma de decisiones de carácter político. Número 3 es la democracia participativa. La democracia participativa es un modelo de organización política que pretende otorgar a los ciudadanos una mayor, más activa y más directa capacidad de intervención e influencia en la toma de decisiones de carácter público mediante mecanismos adicionales al voto. Al menos teóricamente, la democracia participativa, considerada como una variante de la democracia directa, incorpora activamente al ciudadano en la vigilancia y control de la aplicación de las políticas públicas, procura que los ciudadanos estén organizados y preparados para proponer iniciativas y para expresarse a favor o en contra de la medida. Características de un gobierno democrático. Número 1. Hay un Estado de Derecho. Esto significa que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, que se aplica con igualdad de criterios sin discriminar de ninguna manera entre los ciudadanos, siempre guiándose por el contenido expresado en las leyes de la Constitución Nacional. Número 2. Hay elecciones confiables. Las autoridades políticas son elegidas por el pueblo libremente, a través de comicios universales, secretos y legítimos, sin manipulaciones o coerciones del voto de ninguna manera. Número 3. Hay independencia de poderes. No puede haber una democracia sin poderes públicos independientes que se vigilen entre sí y permitan que el debate político se dé de una manera organizada y saludable, sin que ninguna autoridad estatal se imponga sobre las demás y disponga el Estado a su antojo, como ocurre en las autocracias. Número 4. Se respetan los derechos humanos universales. El Estado garantiza la defensa y protección de los derechos mínimos inalienables de todo ser humano viviente, como son el derecho a la vida, a la identidad, a la libertad, al trabajo, etc. Número 5. Se respeta la libertad de expresión. Aunque está incluida en los derechos humanos fundamentales, la colocamos aparte porque la libertad de expresión o de prensa es la que permite que existan medios de comunicación independientes que interpreten al gobierno e informen al público sobre lo que ocurre, libres de censura y de relataciones hacia los periodistas. La democracia
está en el centro del debate político de muchos países y es preocupación constante de la mayoría de los centros académicos relacionados con la ciencia política y otras disciplinas sociales. Es en esta tesitura que el Instituto Federal Electoral, por el conducto de su Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, ha decidido reimprimir el número 3 de la colección Cuadernos de Divulgación de Cultura Democrática de José Fernández Santillán, lo cual constituye una razón de profunda satisfacción para el Instituto al comprobarse, una vez más, la buena aceptación que los títulos de esta colección han tenido. En este volumen, el autor aborda los principales problemas que atañen a la democracia con profundidad y sentido crítico, pero al mismo tiempo de manera didáctica y accesible al gran público que hoy, más que nunca, se preocupa por comprender los fenómenos políticos. Interesante resulta también su reflexión sobre los vínculos y tensiones existentes sobre la democracia y los dos grandes paradigmas políticos del siglo XX, los cuales serían el liberalismo y el socialismo. En ese sentido, la presente obra constituye un ejemplo inmejorable de los esfuerzos que han hecho por ofrecer explicaciones racionales sobre la democracia. A lo largo de todos sus capítulos podrá encontrarse una combinación tanto de las propuestas y de las experiencias clásicas sobre el tema como de los difíciles retos que en la actualidad la democracia debe afrontar.